Muy buena. Hoy te hablo de los múltiples beneficios que tiene el caminar descalzo o el simple hecho de descalzarte y poner en contacto la piel de tus pies con la tierra, la arena de la playa, el pasto, en fin, directamente sin que haya intervención de nada artificial como la suela de un zapato, la goma de la suela de un zapato, para que tu cuerpo contacte con la tierra. Lo primero que te voy a decir es que al mundo venimos descalzos, ¿verdad? Eso es porque en realidad no necesitamos el calzado para nada. Nuestro cuerpo está hecho para andar descalzo. El motivo de ponernos el calzado es para no parecer un salvaje en medio de la civilización. Por estética y por higiene y bueno, por muchas más cosas. Tampoco es muy bueno andar descalzo sobre el asfalto, la verdad. El motivo de esto lo explicaré en otro vídeo. Ahora vamos a los beneficios y el por qué se dan estos beneficios al conectar directamente con la tierra. Algunos sabréis, otros muchos no, que funcionamos con electricidad. Somos energía, somos electricidad. Digamos que somos como una batería, como la batería de un coche. Tenemos carga positiva y carga negativa. En los tiempos que corren hoy en día estamos expuestos constantemente a un impacto de cargas positivas. Están en el ambiente, el wifi, lo que son los aparatos electromagnéticos. Eso hace que nos llenemos de un exceso de carga positiva y que debido a el aislamiento que tenemos con la tierra no podamos descargar esa carga positiva ni recibir carga negativa, que es lo que nos ofrece la tierra, creando esto un desequilibrio energético muy grande y afectando pues a los órganos, a los huesos, a la inflamación del cuerpo, a la recuperación natural que tenemos en el cuerpo y derivando todo esto en un sinfín de enfermedades y dolencias que se pueden evitar y mejorar con esta práctica tan natural y sencilla. Comencemos con sus múltiples beneficios. En el título del vídeo he puesto que en vez de tomarte un ibuprofeno o un paracetamol, salgas y tomes contacto con la tierra. El motivo es porque es antiinflamatorio y esto conlleva pues a que los dolores que tenemos se reduzcan o se eliminen por completo, a que el estrés que tenemos acumulado debido a esa sobrecarga también se elimine. Por eso cuando vas a andar por la playa pues estás tan bien y tan relajado. Pues por eso, no porque estés andando por la playa, sino porque estás andando descalzo por la playa. Antiinflamatorio, analgésico y antiestrés. Otro de sus beneficios es que activa la circulación sanguínea, mejorando esto la presión arterial y reduciendo la coagulación de la sangre. ¿Tienes problemas para dormir? Pues esto es lo mejor que puedes hacer. Te regula el sueño. El día que hagas la descarga vas a dormir mejor. Te ayuda a la desintoxicación del hígado, o sea, le da un empujoncito al hígado para favorecer su trabajo. Mejora el funcionamiento de los riñones, ayuda con los problemas de estreñimiento y también reduce los niveles de glucosa en sangre en las personas diabéticas. Si eres diabético, pruébalo. Hazte la prueba justo antes de tomar contacto con tierra y háztela cuando hayas acabado, unos 10 o 15 minutos después. A nivel físico, en niños mejora la propiocepción. Hace que el niño sea más consciente de su cuerpo. Pero es que al final todos somos niños, o sea que a ti también te va a hacer lo mismo. Ayuda a que tomes conciencia y a fortalecer los músculos propios del pie, que debido al uso de calzado lo tenemos atrofiado. Al fortalecer tu pie, tu tobillo también se va a fortalecer y a consecuencia de eso toda tu pierna y tu core
tu cuerpo en general. Así que ten muy presente que si quieres estar fuerte de verdad, tener los pies fuertes, o sea, andar, caminar descalzo, es fundamental. Vamos, que te pones un toro, ¿a qué esperas? Ya seas hombre o mujer, esto ponlo en práctica. No esperes nada, hazlo hoy mismo. Lo recomendable, lo que yo recomiendo es que salgas a caminar descalzo de 40 a 60 minutos por un terreno que no te vayas a hacer daño. Aunque poquito a poco te vas adaptando y al final puedes andar por cualquier lado. Si debido a que no tienes tiempo por tus obligaciones, tu trabajo, etcétera, no te preocupes. Busca un parque cercano o un trozo donde haya césped, tierra. La cuestión es descalzarte y que tu pie haga contacto con la tierra. Y estate ahí unos 10 o 15 minutos. El tiempo que puedas estar. No hace falta que salgas a caminar, ¿vale? Te vas a beneficiar de todo esto igualmente. No en la misma medida, pero te lo vas a notar, te lo aseguro. Otra de las prácticas que recomiendo, que va en consecuencia a esta, voy por niveles, ¿vale? He explicado primero el nivel top, después el segundo y ahora voy al tercer nivel. El tercer nivel es tocar o abrazar un árbol durante eso, 10 o 15 minutos. De esta forma no hace falta que te descalces, porque el árbol ya tiene las raíces en tierra y sus líquidos que tiene el agua, que tiene en la savia, eso hace de conductor y va a hacer que te descargue y que la energía negativa, que es la que tienes que coger, porque recuerda que nos sobrecargamos de energía positiva, va a pasar a ti. Otra de las medidas que hay por ahí que puedes probar a ver si te sirve, a mí me ha servido muy poco, vamos, yo no la quiero porque no había quien me sacara de la cama. Son las mantas que hay que ponen que te conectan a la tierra. Yo la probé en su día, compré una para mí y para mi hermano. Bueno, compré dos, una para mí y otra para mi hermano. Y estuvimos probándolas durante un tiempo. Y ya te digo, se estaba tan a gusto ahí que a mí no había quien me sacara de la cama. Así que no te lo recomiendo. Pero bueno, puedes probarla por si acaso te sirve a ti. Una vez habiéndote informado de todo esto, espero que tu salud mejore bastante. Aunque seas una persona saludable, hazlo, porque esto funciona como acumulativo y los años vienen, y cuanto más hayas acumulado, más salud hayas acumulado, mejor para ti. Te envío un abrazo grande, mucha salud, mucha libertad, mucho flamenco también, que a mí por lo menos me da la vida. Y nada, bendiciones. Hasta mi próximo vídeo.